La misma definición de las superficies cilíndricas. Dice, se llama así. A la superficie generada igual por el movimiento de una recta que se traslada a lo largo de una curva fija. Bueno, parecido a lo que hemos visto anteriormente en las ecuaciones cilíndricas. Una curva fija. Pero la recta móvil se mueve, se traslada a lo largo de una curva fija. A ver, aquí vamos a ver. Y que siempre pasa por un punto fijo llamado vértice. Entonces, fíjense la diferencia con la anterior superficie. Yo tengo mi alambrecito ahí, que yo puedo hacer cualquier figura geométrica, una parábola, puedo hacer una circunferencia, puedo hacer una elipse. Entonces, en la superficie cilíndrica, esa recta móvil se traslada a través de esa línea, de esa curva fija, pero se traslada verticalmente. Ahora no, se mueve cada punto sobre esa curva fija, pero siempre va a pasar por un punto. Ese punto se llama vértice. Entonces, la curva fija igual se llama directriz. La recta móvil se llama generatriz. Lo mismo, ¿ya? Pero la única diferencia está en esto, en que yo tengo aquí una directriz por ejemplo, aquí en este plano, yo puedo tener una directriz, puedo hacer una elipse. Por ejemplo, en el z igual a 2, por ejemplo. Esto es un ejemplo. ¿Ya? Pero yo puedo tener su vértice aquí. Puedo tener el vértice en este punto. X0, Y0, Z0. Este es el vértice. Entonces, esa recta móvil se desprende de ahí y va a pasar siempre por aquí. Se traslada a través de esa curva fija. ¿Ya? Pero siempre va a pasar por ese punto llamado vértice.
Y esta es la directriz. ¿Ya? Es exactamente el mismo concepto del cilindro, pero la recta, aquí nosotros normalmente lo llamamos embudo, ¿cierto? Sí. Fíjense, yo puedo hacer esto, yo también puedo dar esta que sea mi directriz. Aquí tengo un punto llamado vértice. Incluso yo puedo hacer esto. ¿Ya? Puede ser arriba, puede ser abajo, la parte superior o la parte inferior. Igual se forma el cono. Aquí tengo el vértice. Entonces, esto viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Igual, esta se forma así, 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 así. ¿Ya? Entonces, esta es una superficie cónica. Normalmente lo dibujamos solo la mitad ahí, porque se da para arriba y para abajo en algunos casos. Esta es la directriz. Esto es la generatriz. ¿Ya? Bien, entonces fíjense, la superficie, la directriz puede ser cualquier curva en el plano, cualquier curva en el plano, pero la generatriz siempre va a pasar por un punto. Bien, supongamos que yo tengo acá el ejemplo. A ver. Ya, en este plano voy a tener esta parábola. Voy a decir en el plano z igual a 2, por ejemplo. En esa z igual a 2, yo tengo esa parábola. Pero aquí tengo un vértice. En este punto tengo un vértice. Este punto le vamos a llamar 1, 2 y 0, por decirlo. ¿Ya? Este sería el vértice. Entonces vamos a ver que se genera la superficie de esta forma. Entonces este sería el cono, donde yo tengo esto que se llama generatriz. ¿Sí? Entonces me dicen encontrar la ecuación del cono cuya directriz en el plano z igual a 2 es y igual a x cuadrado. ¿Bien? Y su vértice es el punto 1, 2, 0. Entonces vamos a proceder, fíjense, para encontrar la ecuación de esa superficie. Vamos a proceder como hemos hecho aquí voy a tener un punto P'. ¿Ya? Aquí. Voy a decir
el punto P', X', Y', Z', es un punto de la directriz y la generatriz. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar primero la ecuación de esa generatriz. Yo aquí tengo una recta, una G, que tengo el punto P', X', Y', Z'. Tengo el vértice 1, 2, 0. Voy a sacar otra recta paralela que está encima, donde tengo P', pero aquí tengo un P que depende de X, Y, Z. Esta es L. Bien, ¿se acuerdan cómo son los números directores? Números directores de la generatriz. Yo voy a tener X' menos 1, Y' menos 2, Z' menos 0. Los números directores de L, voy a tener X' menos X. A ver, creo que nos vamos a complicar. Mejor vamos a poner acá no complicarnos, más fácil, porque una recta tiene infinitos números directores. Vamos a poner que esta es mi P, es mi punto genérico, y esto es el vértice. Entonces, para no complicarnos ahí, vamos a escribir X menos 1, Y menos 2, Z menos 0. Son los números directores de G y L. ¿Cómo? L es paralela a G, la condición de paralelismo por la condición de paralelismo tenemos que, ¿cuál es la condición de paralelismo? Los números directores son proporcionales. Esa es la condición de paralelismo. Entonces, vamos a tener que X' menos 1 es proporcional a X menos 1. Y' menos 2 es proporcional a Y menos 2. Z' es proporcional a Z. Entonces, K es igual a K es igual a K. Vamos a tener que X' menos 1. Despejando, vamos a tener Y' menos 2 sobre Y sobre 2. Y Z' sobre Z. Entonces, a esta de acá se la llama ecuación de la ecuación simétrica, se llama, de la recta. Así se forma la ecuación simétrica. Ecuación simétrica
de la generatriz. ¿Ya? Se forma la ecuación simétrica de la generatriz. Bien, entonces, vamos a tener aquí de la ecuación simétrica de la generatriz como la directriz está en el plano z igual a 2. ¿Ya? El punto P' también está en el plano z igual a 2. Entonces, vamos a ver que z' también va a ser 2. Por lo que esa ecuación vamos a tener x' sobre 1, x menos 1, y' sobre 2, y esto es igual a 2 sobre z. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a igualar este con este y este con este. Entonces, vamos a tener que x' menos 1 sobre x menos 1 es igual a 2 sobre z. X' menos 1 es igual a 2 sobre z por x menos 1. X' va a ser 1 más 2 sobre z por x menos 1. Tengo el valor de mi punto x' ya. Ahora vamos a conseguir y' sobre 2 por y menos 2 es igual a 2 sobre z. Entonces, y' menos 2 es igual a 2 sobre z por y menos 2. Por lo tanto, y' vale 2 más 2 sobre z por y menos 2. Tengo el valor ya del punto P' que me di, z', tengo x', tengo y'. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora luego, el punto P' en la ecuación de la directriz. ¿Ya? Tengo que moverme en la ecuación de la directriz. Entonces, ¿cuál era la directriz? Era y igual a x cuadrado. Y igual a x cuadrado. Entonces, voy a tener y igual a x cuadrado. Por lo tanto, voy a tener y' igual a x' elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale y'? Y' vale 2 más 2 sobre z por y menos 2 es igual 1 más 2 sobre z por x menos 1. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? En el plano z' igual a 2 también, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer operación algebraica adentro. Z más 2x menos 2 elevado al cuadrado. Si quieren lo podemos hacer así. Aquí voy a tener z dos z más 2y menos 4.
Fíjense que aquí una z está elevada al cuadrado, se me va a ir con esta z. Entonces yo voy a tener esta z que me queda acá, lo voy a pasar a multiplicar. 2z más 2y menos 4 sería igual a z más 2x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a tener, haciendo operaciones algebraicas, 2z cuadrado más 2zy menos 4z. Tengo z cuadrado más 2 veces z por 2x menos 2 más 2x menos 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, tengo z cuadrado más 4xz menos 4z más 4x cuadrado menos 2 por 2, 4 por 2, 8x más 4. Entonces, vamos a trabajar con, esa sería la ecuación, pero yo la voy a tener que yo tengo que simplificar. 2z cuadrado menos z cuadrado. Menos 4x cuadrado. Ya está eso. Ahora vamos a tener aquí más 2yz. Sería de esta. Esta vamos a pasar al otro lado. Menos 4xz. Aquí tengo que esa 4z se me va con este 4z. Más 8x menos 4 es igual a 0. Entonces, esta de aquí, estoy resaltando, viene a ser la ecuación del cilindro. Ecuación del cono, perdón. Ecuación del cono. Bien. Es totalmente similar a lo que hemos desarrollado en la anterior clase cuando hemos hecho la superficie cilíndrica. Exactamente el mismo procedimiento. ¿Eh? Entonces, lo único que nosotros vamos a trabajar acá con vértices, nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Aló, aló? Sí, se entiende, ingeniera. ¿Por ahí? Bien. Vamos a ver acá. Fíjense, como en la anterior clase, nosotros teníamos cilindros rectos o cilindros que son paralelas a uno de los ejes coordenados. ¿Sí? ¿Qué es paralela a los ejes coordenados? La generatriz. Aquí vamos a ver que también tenemos un cono recto, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer el cono recto. Pero el cono recto puede moverse en los tres planos. Pero, ¿cuál es la característica del cono recto? Si nosotros tenemos como directriz por ejemplo, esta elipse.
A ver, ¿quién tiene centro? ¿Cuáles de las figuras geométricas del plano tienen centro? Bien, ¿cuál? La circunferencia, la elipse, la hipérbola, ¿cierto? La parábola no tiene centro, tiene vértice, ¿cierto? Entonces la diferencia aquí es que yo puedo formar cono recto solamente con esas figuras geométricas en el plano. ¿Por qué? Cuando yo formo el cono recto es esto. El vértice siempre está en el punto 0, 0, 0. Para que sea cono recto, aquí cuelgo las generatrices, ¿ya? Si yo lo miro desde arriba, en este plano, yo voy a ver de que este cono coincide perfectamente sobre esta vista del eje Z, coincide con el vértice. El vértice siempre del cono recto va a estar en el origen 0, 0, 0. Por lo tanto, a ver, ¿ya? O también yo puedo tener algo así. Aquí puedo tener una circunferencia. Puede ser su centro está aquí sobre el eje Y. Es un punto que está sobre el eje Y. Aquí este es un punto que está sobre el eje Z. Pero su vértice siempre va a estar aquí en el punto 0, 0. Por lo tanto, yo cuelgo. Y esta es mi ecuación de mi cono. El cono, diré. El vértice va a estar en el punto 0, 0. Cuando nosotros lo miremos de este plano de acá, vamos a ver que este punto, que es el centro de la directriz, coincide en la misma línea sobre el eje Y, el vértice tanto como el centro de la directriz. ¿Ya? También puede estar así, o puede estar orientado sobre el eje X. O el cono también puede estar aquí. Vamos a hacer más pequeñito. Vamos a hacer una elipse. Aquí tengo su centro, ese es el eje X. Entonces el vértice, y esto también puede estar así. Donde el vértice está en la misma línea de acción sobre el eje X sobre ese eje. Entonces vamos a ver que la directriz se cuelga a través de esta generatriz, se cuelga por esta directriz y siempre pasa por ese vértice. ¿Ya? Entonces, en esos tres direcciones nosotros podemos tener un cono recto. ¿Cuál es la ecuación general de cono recto? Vamos a tener x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre c cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. A ver, aquí
sobre Z. Mejor lo hacemos esto allá. Esa viene a ser la ecuación de ese de ahí. Si estamos mirando sobre el eje Y, vamos a tener x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 0. Esta ecuación es para esa de ahí. Y la ecuación para este lado de acá es menos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. ¿Ya? Ya, si A y B son iguales, se trata de una, o B y C son iguales, se trata de una circunferencia, la directriz. Ya, igual acá, si A y C son iguales, se trata de una circunferencia. Acá si A y B son iguales, la directriz es una circunferencia. ¿Ya? Pero esas son las ecuaciones del cono recto. ¿Ya? Que como ustedes ven puede ser una circunferencia o puede ser una elipse. ¿Ya? En muy pocos casos se ve que puede ser una hipérbola, pero lo más seguro aquí es que yo tengo que la directriz es una circunferencia o es una elipse y que el vértice siempre pasa por el eje, por el vértice, el vértice siempre va a estar ahí en el origen de ejes coordenados. ¿Ya? Bien, fíjense, si yo le doy, por ejemplo, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16 igual a 0. Entonces yo le voy a decir graficar. Si bien vamos a ver que se trata de un cono y tenemos esta ecuación de acá. ¿Ya? Exactamente igual. Lo único que a B y C, que son constantes, ya le he dado un valor. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la gráfica de ahí? Nosotros vamos a tener una teoría que son trazas en los planos coordenados. A ver, ¿qué pasa? Trazas en los planos coordenados. Yo lo voy a ver desde los diferentes planos. Por ejemplo, cuando yo digo trazas en los planos coordenados, si esto es X, esto es Y y esto es Z, yo le voy a decir, ¿qué pasa cuando yo lo proyecto la figura sobre el eje, sobre el plano XY? ¿Qué pasa cuando yo lo miro desde otro ángulo? Cuando yo lo miro a través de esto, o a través de esto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a proyectar así como cuando tiene su pelotita de fútbol, aquí en el medio, aquí en el espacio, usted lo proyecta sobre una pared, sobre la otra pared, lo proyecta sobre esta pared, lo proyecta sobre esta pared y lo proyecta sobre este plano. Entonces, este sería el plano YZ, este sería el plano XZ, y este sería de acá
el plano XY, ¿cierto? Yo lo voy a ver desde los diferentes planos. Entonces, de eso se trata cuando yo veo las trazas en los planos coordenados. La figura geométrica la proyecto en los tres planos, ¿ya? Entonces, yo por comodidad le voy a decir qué pasa si X es igual a 0. Si X es igual a 0, yo lo estoy proyectando en el plano YZ. Entonces, Y cuadrado sobre 9 menos Z cuadrado sobre 16 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en ese plano? Lo que voy a ver en ese plano, yo le saco la raíz acá, más menos Y tercio es igual a más menos Z cuarto. Entonces yo voy a tener de que Z es igual a 4 tercios de y que Z es igual a menos 4 tercios de Y. ¿Bien? De Y. Entonces lo que yo voy a ver en ese plano, si esto es Z y esto es Y, si Z es igual a 4 tercios de Y, es una recta, Y, Z, si Y vale 0, Z vale 0, tenemos aquí un punto. A ver, si Y vale 3, esto es 4. Entonces, vamos a tener la recta que es parte de la generatriz. ¿Yes? También vamos a tener la otra recta Z es igual a menos 4 tercios de Y. Pues Y, esto es Z, esto es 0, esto es 0. Si Y vale 3, esto es igual a menos 4. Entonces, vale 3. Esto es menos 4. Entonces, la otra recta va a ser esta. Esta es la recta Z igual a menos 4 tercios de Y. La otra azul, Z igual a 4 tercios de Y. Entonces, fíjense, yo estoy formando mi generatriz. ¿Ya? En ese plano, cuando yo lo proyecto, estoy viendo justamente esas rectas que son el límite de mi cono. Bien, si yo tengo ahora, si yo lo veo en el otro plano, en el plano, si Y vale 0. Entonces, vamos a quedar X cuadrado sobre 4 menos Z cuadrado sobre 16 es igual a 0. Igual, X cuadrado sobre 4 es igual a Z cuadrado sobre 16. Le saco la raíz y voy a tener X medio más menos X medio más menos Z cuarto. Entonces, yo voy a tener que Z es igual a 2X, ¿no ven? Más menos 2X. Entonces, yo voy a tener también otras rectas. Otras rectas que van a ser parte de mi generatriz.
Si esto es X y esto es Z, entonces yo voy a tener si X vale 0, Y vale 0, si X vale 1, Y vale 2, voy a tener esa recta. Si X vale 1, Y vale menos 2, estamos por acá por abajo. Menos 2. Esto es 1. Entonces, esta recta de aquí se llama Z igual a 2X. Y esta recta de acá se llama Z menos 2X. Que también forman parte de la generatriz. Bien. Pero ya yo lo he visto en el plano YZ y en el plano XZ. ¿Qué quiere decir? Que ya yo lo proyecté, mi gráfica, qué es lo que veo en este plano de aquí y qué es lo que veo en este otro plano de acá. ¿Ya? Supóngase que ese es el vértice de una pared y que tengo una pared, la otra y el plano y el piso, por ejemplo. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa si Z vale 0. Entonces, si Z vale 0, me quedaría X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 es igual a 0. Y esto es un punto. ¿Cuál es el punto? X0 y Y0. Esa es simplemente el punto que va a ser formado por mi vértice. Entonces, pero yo no lo puedo ver solamente en ese plano X igual a 0. Yo lo puedo ver en un plano más arribita, por ejemplo acá. ¿Ya? En el plano XZ yo lo puedo ver qué pasa en ese plano de más arriba. O en el otro plano de más arriba. ¿Ya? Porque yo me estoy moviendo con planos paralelos acá. Por eso es que en la anterior clase hemos visto la teoría de planos paralelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en otro nivel? A un plano paralelo, por ejemplo, si Z es igual, a ver. Si Z es igual a más menos 4, por ejemplo. Entonces voy a tener X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 4 menos más menos elevado al cuadrado sobre 16 es igual a 0. Entonces resulta que voy a tener X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 es igual a 1. Porque tengo 4 al cuadrado 16 y entre 16 es 1. Entonces, como ustedes ven, aquí ya yo tengo la directriz. ¿Ya? Yo le puedo dar otro Z, Z1, Z2, Z3, porque a partir ya del punto 0, 0 para adelante, para Z, o negativo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, yo voy a ver que se forman elipses. ¿Ya? Ese elipse que se forma, por ejemplo, en ese plano, si esto es y esto es X, a ver. Mejor lo hago por acá. En X vale 2 y en Y vale 3, los semiejes. Entonces, mi elipse que voy a ver es esta. ¿Ya? Y esa es la directriz. En ese plano Z igual a más menos 4, yo voy a ver ese elipse. Entonces, fíjense, yo voy a tener rectas que siempre pasan por el origen. Entonces, ¿cuál sería el cono? ¿Cuál sería esa gráfica?
aquí en el Z4 voy a tener un plano este en el Z4 y en ese plano yo voy a tener mi elipse. Vamos a dibujarle la elipse así. En Y más grande que en X, ¿cierto? ¿Ya? Pero resulta que de aquí a aquí hay 3 y de aquí a aquí hay 2. ¿Ya? Pero fíjense, yo voy a tener unas rectas que siempre pasan por el origen. Aquí en el plano también puedo formar aquí. También yo tengo en el Z-4. Esto sería menos Z. Y aquí tengo menos 4. ¿Bien? Entonces, ya. A ver, esas rectas son, estamos topando el eje Y con el eje Z. El Y con el Z sería Z igual a 4/3 de Y. Estas de aquí son Z igual a 4/3 de Y. Y estas de aquí serían Y igual a menos 4/3 de Y. ¿Ya? Eso es lo que estoy viendo, porque eso es lo que se proyecta. Después la otra, en el eje X, voy a tener con esto. En el eje X, yo voy a ver otras rectas, que son estas. Acá continúa esa hasta aquí. Y esa que viene por detrás se viene aquí. ¿Ya? Entonces, esta de aquí va a ser Z igual a 2X. Y esta otra de aquí de atrás, fíjense, esta es la que viene por acá por detrás. Z igual a menos 2X. Menos 2X. ¿No? Entonces, como ustedes ven, yo estoy formando aquí la superficie del cono. Y es un cono recto. ¿Ya? Fíjense, yo formo la superficie del cono. Porque esas rectas le dan vuelta. No solamente son esas rectas, ¿no? Yo tengo rectas aquí, tengo rectas acá, tengo rectas acá, ¿no? Que me van a formar el cono. ¿Sí? Bien, ¿le entendieron? Ingeniera, una preguntita. Cuando pone Z igual a 4 menos 4, ¿son la superficie que uno puede poner, ingeniera? Son los números que uno le puede poner. Porque fíjense, a partir de Z0, cuando yo tengo Z0 aquí, ¿ya? Yo tengo el vértice aquí, ¿ya? Pero fíjense, yo no solamente
A ver, lo voy a volver a copiar eso de ahí. Vamos a ver si me copia. Copiar. Pegar. Ya. Voy a borrarlo un poquito, lo de arriba, para verlo mejor. Ya. Fíjense, lo que yo estoy haciendo es que de aquí a aquí z vale 4. Y que de ahí a ahí vale z menos 4. ¿Ya? Pero esas elipses se van a ir formando, fíjense, hay una elipse ahí, ¿no ven? Pero ¿qué es lo que pasa? La diferencia de esta pequeñita con la otra. Que esta tiene semiejes más pequeños. Si yo tengo aquí, también tengo otra elipse. Si yo tengo acá, también tengo otra elipse. ¿La ven? ¿La ven las elipses? Sí, ingeniera. O ya lo grabaste mucho. Ahí. Aquí también tengo otra elipse. Acá también tengo otra elipse. ¿No ven? Entonces, por ejemplo, esa elipse de aquí es para z igual a 2, por ejemplo. ¿No se dan cuenta, no? Tengo esta elipse más pequeña para z igual a 2. Mejor lo borro todo esto. Ya. Tengo esto, tengo esto. Entonces, aquí yo puedo tener una elipse. Aquí puedo tener otra elipse. ¿No es? Esa, por ejemplo, de ahí es para z igual a 2. Que sus ejes van a salir diferentes. Esta elipse de aquí, por ejemplo, va a ser para z igual a 1. Y así sucesivamente. Y yo le puedo dar z igual a 4. Aquí voy a tener otra elipse más grande. Y así z5, z6, etc. ¿Ya? Y esto, digamos, son la traslación de los planos coordenados. Porque este es un plano, este es otro plano, este es otro plano, este es otro plano. Son planos paralelos que van sobre el eje Z. ¿No? Igual aquí, yo puedo tener no solamente en las Z negativos, puedo tener en las Z positivos, puedo tener en las Z negativos. Elipse. Elipse. ¿No? Y esa se llama traslación en los planos coordenados. ¿Qué es lo que yo veo en cada plano? ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, ingeniera. Muy bien, eso se trata de los conos rectos. También el cono puede ser echado. Como lo hemos visto ahí en esa gráfica, los conos pueden ser que el punto sobre el eje Y o sobre el eje X.
En ese caso, nosotros vamos a tener lo que se llama cono recto. Cono recto. Si no tiene esas características, entonces vamos a tener el cono cuya ecuación es diferente, como ustedes ven, como la resaltada ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Han visto perfectamente la diferencia entre un cono recto y los otros conos? Aquí no puede haber cono recto de una parábola. Yo no puedo llamarle cono recto a esto. A ver. Si yo tengo esto, este el eje Z, ¿ya? Fíjense, el vértice está acá y el vértice de la parábola está ahí. Pero eso no es cono recto, ¿ya? ¿Ven la diferencia, no? Sí, sí. Aunque el vértice de la parábola esté sobre el eje Z y el vértice igual, no es un cono recto. Yo puedo encontrar la ecuación de ese cono, ¿ya? La puedo encontrar y puedo encontrar la ecuación de este cono de que yo les he dado acá. Yo también lo puedo encontrar y puedo llegar a esta ecuación de aquí con el método que hemos visto más arriba. ¿Ya? Bien, entonces esa sería la cuestión de los conos. Ahora vamos a entrar a las superficies cuádricas. Ya, ¿qué son las superficies cuádricas? Eso es lo que me interesa. Lo que más vemos nosotros son las superficies cuádricas. Dice, se llama así. Oye, Luis, el azúcar se queda abajo. A las El azúcar se superficies. queda abajo. Arriba la tener sin dulce y abajo va a estar dulce. Bien. Ya. Se llama así a la superficie cuyas trazas, ya saben qué son las trazas, ¿qué son las trazas? Paralelas a los planos coordenados son curvas conocidas como la elipse, la parábola, hipérbola, nos faltaría la circunferencia, ¿no? Que combinándose en el espacio generan la superficie. ¿Ya? Yo lo voy a ver, ustedes siempre
estén como un sistema de ejes coordenados, el vértice de un cuarto, por ejemplo. ¿Saben, no, lo que me refiero al vértice de un cuarto? Tenemos la esquina. Tenemos a un eje, tenemos XY, XZ y YZ. Tenemos una pared, la otra pared y el piso. El piso siempre tomémosle como el plano XY, ¿ya? Una pared va a ser XZ y la otra pared va a ser YZ, ¿ya? Se ubican ahí, ¿no ven? Entonces vamos a ver en los diferentes planos, vamos a ver figuras geométricas como son circunferencias, elipses, parábolas y hipérbolas, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se generan esas superficies en el espacio. ¿No? Entonces, la ecuación general de una superficie cuádrica es, aquí una ecuación un poquito larguita, ax cuadrado más by cuadrado más z cuadrado abc de xy exz f yz más fgx fghy y z más k igual a 0. Esa sería la ecuación general que nosotros tenemos de una superficie cuádrica. ¿Por qué cuádrica? Porque solamente son superficies que se generan por las figuras geométricas cuadráticas, nada más. No puede haber una parábola cúbica, por ejemplo. ¿Ya? No puede haber una parábola cúbica, imposible. Entonces, todas las cuadráticas son las parábolas, circunferencias, elipses y hipérbolas, ¿cierto? Entonces, se van a combinar en el espacio y al combinarse en el espacio, entonces me van a formar lo que se llaman las superficies cuádricas. ¿Ya? Vamos a ver superficies cuádricas con centro. Y vamos a ver superficies cuádricas sin centro. ¿Ya? Vamos a ver las que tienen centro. Las que tienen centro van a ser la esfera, va a ser el elipsoide, va a ser el hiperboloide de un manto, o va a ser el hiperboloide de dos mantos, o de dos hojas también se le llama. ¿Ya? En la sin centro vamos a tener el paraboloide
Puede ser de circunferencia o elíptico. Y vamos a tener la figura geométrica que se llama paraboloide hiperbólico. Bien, cuando yo digo hiperboloide, paraboloide hiperbólico, ¿quiénes se combinan? A ver, ¿quiénes creen que se combinan en el espacio? Ahí su nombre lo dice. La parábola y la hipérbola. Las parábolas y las hipérbolas. Cuando yo digo paraboloide de circunferencia o de elíptico, se combinan la circunferencia con la parábola o la elipse con la parábola. Cuando yo digo elipsoide, ¿quiénes se combinan en el espacio? ¿Quiénes se combinan en el espacio? Elipsoide. ¿Quiénes se combinan? Parábola y elipse. No. Elipsoide. Nada más, no dije más que elipsoide. Solo la elipse. Solo elipse. Cuando yo digo esfera, se combinan solamente circunferencia. ¿Ya? Es decir, yo lo voy a ver en los diferentes, en las diferentes paredes aquí que tengo en mi cuarto, yo voy a ver pura circunferencia. ¿Ya? No sé si ustedes, yo creo que han debido jugar ese juego Pac-Man, donde va a carrera, va atrás de él y se come, ¿no ves? Entonces lo mismo, vamos a saber aquí, en los diferentes planos, vamos bla, 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 hasta que yo intersecto todas las figuras geométricas en el centro, ¿ya? Aquí, cuando dicen al centro, porque tienen centro, ahí las voy y las pongo al centro, la ubico bien al centro en los diferentes planos y me forma la superficie. Aquí, lo que yo tengo similar es la del vértice, la parábola, ya en las paraboloides. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué es la esfera. Bien, ¿cuál es la ecuación de la esfera? Voy a tener x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado. No, estamos mal. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a un radio al cuadrado. ¿Ya? Esto es el centro en el punto 0, 0, 0 de esta ecuación. Si yo tengo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado, L sigue siendo el radio y el centro de esa figura geométrica va a ser HKL. ¿Qué significa esto de la esfera? Significa si este es el origen, aquí por ejemplo yo voy a tener el centro. Esto es H, K y esto es L. Y en ese centro yo voy a tener
A partir de ese centro yo voy a hacer mi gráfica. Yo voy a hacer esto. Y voy a tener esto. Bien. Entonces, como ustedes van a ver, ahí se forma la esfera, que está desplazada. Aquí, esto es el radio. Esto es radio. Y este de aquí hasta aquí también es radio. Entonces, vamos a ver aquí una superficie llamada esfera. ¿Bien? ¿Me entienden? Sí. Bien. Cuando yo la proyecte en el plano XY, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué voy a ver en ese plano, esa proyección ahí en el espacio? Yo voy a ver una circunferencia. Cuando yo lo proyecte en el plano YZ, también voy a ver una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que de los diferentes planos yo las traigo esa figura y lo hago coincidir su centro. Cuando yo hago coincidir su centro, entonces estamos ante la superficie. Fíjense, esta es una circunferencia que está en el plano ZX. Lo que yo voy a ver en ese plano ZX. En el plano XY, yo voy a ver esta circunferencia. ¿Bien? Y la roja es lo que yo veo en el plano YZ. ¿Ya? Entonces yo la estoy viendo desde los diferentes planos. De los diferentes planos vengo y todas esas circunferencias las hago coincidir aquí en el centro. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. El radio es igual a 3. Entonces, si yo hago sus trazas es lo que yo veo en los diferentes planos. Si x vale 0, por facilidad, entonces y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Entonces voy a ver una circunferencia. ¿Cuál es la circunferencia que voy a ver? Sería esta, de radio 3, 3, el centro. Esto es y esto es z. Si y vale 0, yo por comodidad le doy 0. X cuadrado más z cuadrado igual a 9. También en ese plano yo veo una circunferencia. Pero ¿cuál es la circunferencia que voy a ver? Igual, radio 3. ¿En qué plano? En el XZ. ¿No? Si Z vale 0. También veo una circunferencia. ¿Cuál es la circunferencia que veo? Esta. También de radio 3, pero en el plano X y Y. Fíjense, si en los diferentes planos yo tengo esa circunferencia, lo que yo lo hago es venir, trasladar de los diferentes planos y hacer coincidir su centro. Entonces, cuando yo hago coincidir su centro, ya yo me formo la superficie que ustedes ven ahí. ¿Lo ven?
¿Me entendieron? Sí, ingeniero. De esa forma se forma la esfera. ¿Bien? Y esta va a estar en el origen, ¿no? Y la superficie de ahí, si yo la grafico ya en el espacio, voy a ver esto. Aquí tengo otra circunferencia. Aquí tengo la otra circunferencia. ¿No? Por ejemplo, esto sería en el plano XY, esa circunferencia de ahí, que sería esta de acá. Esto es 3, esto es 3 y esto es 3. Tanto para el eje X como para el eje Y como para el eje Z. ¿Ya? Bien, ¿lo ven, no? Bien, jóvenes. Vamos a avanzar ahora lo que se llama el elipsoide. Vamos a ver en el elipsoide x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esto, el centro C va a estar en el punto 0, 0, 0. Pero vamos a tener semiejes A, B y C. Porque ya no tengo radio, tengo semiejes, tengo, cuando yo estoy hablando de una elipse. ¿Bien? Pero si es elipsoide, tu centro está desplazado, voy a tener X menos H al cuadrado sobre A cuadrado. Y menos K elevado al cuadrado sobre E cuadrado más Z menos L al cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. En este caso, de esta ecuación, tu centro va a estar en HKL, igual va a tener semiejes A, B y C. ¿Ya? Bien, vamos a dibujar un elipsoide. Por ejemplo, yo voy a tener H menos L al cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 más Z menos aquí, menos 1, Z menos 2 elevado al cuadrado sobre 1 igual a 1. Entonces yo voy a ver primero las trazas. En los planos coordenados. Ya no le doy X igual a 0, le doy si X vale 1 por comodidad. Y cuadrado sobre 9 más Z menos 2 elevado al cuadrado sobre 1 es igual a 1. ¿Qué figura geométrica en el plano tengo ahí? ¿Qué figura geométrica tengo en el plano? No los escucho. Esta ecuación que representa en el plano Y es Z. ¿La ecuación de qué es eso? ¿Aló? ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? Aló, aló. Sí, ingeniero. ¿Y por qué no me contestan? ¿Qué ecuación en el plano es esa? Vamos, jóvenes, no escucho. Se apagaron sus micrófonos. Hiperbólica. No, en el plano. ¿Es una elipse, parábola, hipérbola o circunferencia? ¿Qué? Elipse. Esa es una elipse. Su centro de la elipse va a ser 0, 2. Si en mi eje es 3 y 1. ¿Cómo voy a graficar esa elipse? Si este es el eje Z, este es el eje Y, el semieje vamos a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a tener 1. Aquí vamos a tener, vamos a hacer que aquí vale menos 3. Aquí vale 3. Entonces, no, perdón. Lo primero que tengo que hacer es el centro. Y es 0, Z2. Vamos a tener que modificar esto. Y esto es Y, esto es Z, aquí. Aquí va a estar su centro. ¿Ya? En el centro va a ser 0 para Y y 2 para Z. Entonces, a partir de ese centro, yo tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3 acá abajo. Y acá voy a tener 1. Voy a borrar un ratito esto. Y aquí voy a tener 1. Acá también. Entonces, la elipse es esta. Aquí hay 1. Que son los semiejes. Ya, a partir del centro, yo me voy con los semiejes 1 y 3. Y estoy formando ahí la elipse, que está en el plano YZ. Si Y vale 0, por comodidad le doy Y0 ahí. Entonces, voy a tener X menos 1 al cuadrado sobre 4. Más Z menos 2 elevado al cuadrado sobre 1 igual a 1. ¿Ecuación de qué figura geométrica en el plano es esta? Elipse igual. Elipse igual. Centro. 1, 2. Semieje. 2 y 1. Entonces, si yo la grafico en el plano XZ, voy a tener 1 y 2. Ahí va a estar su centro. Y a partir de ese centro, en el eje X me voy 1. Y después me voy 2. Entonces, yo voy a tener la elipse así.
Esto vale 2. Y aquí vale 1. Pero estamos hablando de qué ejes. X y Z. XZ. Es lo que yo veo en la pared esa que me forma la XZ. Bien, si Z vale 2 por comodidad, para que se me anule, fíjese. Si Z vale 2. Entonces me quedaría X menos 1 al cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Nuevamente tengo una elipse con centro en 1, 0. Semiejes 2 y 3. Entonces, ¿cómo voy a graficar esa elipse? 1. Ahí va a estar su centro. En el eje X me voy a ir 2. Y en el eje Y me voy a ir 3. Mejor aquí 1, 2, 3. Uno nomás, ¿no? Ya. Ese centro está en 1, 0. Para X y. Y este semieje. Esto va a ser 3. Y de aquí va a haber 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esas 3 elipses yo las llevo a un solo gráfico. En el espacio. El centro era. Esto aquí, el centro es 1, 0, 2. Vamos a hacer que esto es 1, 0. Y me voy 2 acá. Entonces, esto es 1, ¿no? 1, 0. El punto 1, 0. Entonces el centro está aquí. Y a partir de ese centro, yo voy a formar mi elipsoide. Este es 1. Entonces mi elipsoide va a estar así. ¿No? Este es el centro. Aquí voy a tener otra elipse. Y aquí voy a tener la otra elipse. Entonces, como ustedes ven, ahí me forma lo que se llama el elipsoide. Que es una pelotita de fútbol americano, ¿cierto? Es una sandía. Una papaya. Una papaya. ¿Ya? ¿Lo ven, no? Entonces lo que yo hago es hacer coincidir
de esos diferentes planos hacer coincidir en el centro. Y este centro 1, 0, 2. ¿Cuáles son los semiejes? Los semiejes para X vale 2, aquí vale 2. Para Y vale 3. Y para Z vale 1. Bien, y ese sería el elipsoide. Muy bien, Juan. ¿Vieron cómo se forman las superficies en el espacio? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí o no? Sí. Ya. Sí. Entonces, para la próxima clase, vamos a ver y vamos a terminar las otras superficies. ¿Ya? No le he dado práctico todavía más que esa investigación. ¿Ya? Que yo lo quiero que la tengan en su cuaderno, porque cualquier ratito nosotros lo ocupamos. Fíjense como nosotros ocupamos la ecuación simétrica de la recta, tenemos los números directrices, los números directores, perdón, que son los ángulos directores. Entonces nosotros estamos ocupando esa teoría de condición de paralelismo y hemos ocupado, y yo quiero que vayan y lo revisen, ¿ya? Bien, entonces vamos a quedar ahí, tengo clase enseguida, ¿ya? Y la próxima semana ya va a haber otro práctico, ¿ya? Para que ustedes puedan ir graficando esa superficie en el espacio. Yo les hablé del GeoGebra, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta y ya lo tienen en el GeoGebra, por ejemplo, métanla esa ecuación de aquí. Esta de aquí, por ejemplo, y ustedes van a ver qué es lo que le dibuja. ¿Ya? Métanla esta ecuación de aquí. Esta ecuación de acá. Y vayan a ver cómo le muestra el elipsoide también. Bien. Yo necesito ya que para la próxima clase ya ustedes me muestren, por ejemplo, cómo manejan el GeoGebra. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien. Entonces nos vemos la próxima clase. Vamos a hacer, la próxima semana tal vez vamos a hacer una clase extra porque les debo 2 de lo que estaba delicada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo cómo nos acomodamos con las clases extra. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo, ingeniera, al último ejercicio, ¿lo puede mostrar, por favor? ¿Ya? Ahí. ¿Cómo saco que X, Y, Z vale 1, 0 y 2? 1, 2 y 3. Esto que está Sí, repitiendo acá. sí, 1, 2 y 3. eso. Fíjense que aquí el centro es 1, 0. Aquí el centro es 1, 2. Aquí el centro es 0, 2. ¿Pero de dónde lo saqué? Lo saqué de aquí. X vale 1. Y vale 0. Es decir, K vale 0 y L vale 2. ¿Sí? De ahí lo saqué. Entonces el Sí, centro va a estar ahí. sí, pero el 1, 2 y 3, eso. El 1, 2 y 3 de los semiejes de acá. Esto Ya. es 1 elevado al cuadrado, esto es 3 al cuadrado y esto es 1 elevado al cuadrado. Ahí Esos entendí, son los gracias. semiejes. Ya, esos son los semiejes. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, aquí el semieje es 2, 1, ¿no ven? Aquí es 2, 3. Entonces lo mismo, lo hago acá. 1, 2 y 3. Bien. ¿Alguna otra pregunta?